Exaltamos tu precioso nombre, Señor. Solo tú eres digno de recibir la honra y la gloria, Señor. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy, es el hogar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar, Señor. Más No hay lugar más maravilloso que estar a tus pies, Señor. que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón A tus pies, Señor. entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, Señor, es mi deseo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, Solo a tus pies, Señor, queremos estar. más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más grande y más alto, Señor. Estar delante de ti todos los días de nuestra vida, Señor. Queremos, Espíritu Santo, que nos enseñes en esta tarde, Señor. Enséñanos, ministranos y habla a nuestro corazón, Espíritu de Dios. ¿A quién vamos a acudir, Señor?
podemos sostenernos en pie, Señor, si no es que tú estés en medio nuestro, Espíritu de Dios. Te necesitamos en esta hora, Señor. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Te necesito, Señor. Unge mi vida para impartir tu palabra, Señor. Danos un corazón, Señor, en donde recibamos tu palabra y dé fruto al 100 por 1, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Que tu presencia hoy, Señor, nos avive, nos renueve nuestra fe, Señor. Nos levante para aquellos, Señor, que están decaídos, que necesitan nuevas fuerzas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Que podamos estar en un momento delante de la gloria tuya, Señor. Que podamos salir de esta reunión diciendo: estuvimos contigo, Señor. Pudimos escuchar tu voz y tu consejo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te necesito, Espíritu de Dios. Es el más importante, Señor. Pastoréanos, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Pastoréanos, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo. Recibe la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Mateo capítulo 5, en el versículo 3. Vamos a empezar desde el versículo 1 en adelante. Si ya están ahí, me gritan un fuerte amén, me levantan la manito, por favor. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén y amén. Quiero repetir ese versículo 3 que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén y amén. Durante la historia del cristianismo ha habido varios símbolos que lo representan, varios símbolos que caracterizan en el momento singular que vivieron algunos de los cristianos en la primera era, y podemos observar que hay un símbolo que nosotros también conocemos mucho, y es el pescadito. Este símbolo se remonta aproximadamente en el siglo III al siglo IV, y cuenta la historia que este símbolo se usó mucho cuando los cristianos estaban siendo perseguidos, ya que estos estaban tan hostigados por sus enemigos que les tocó literalmente esconderse bajo cuevas, bajo catacumbas. Y entonces este era como un símbolo en donde ellos, cada uno de los cristianos, debían tener una partecita de ese símbolo y presentarlo a la entrada, o por supuesto cada vez que se formaba el símbolo del pescadito, se sabía que esta persona era cristiana, y así poder ingresarlo a las catacumbas para que fuera salvo de los enemigos que estaban alrededor. Y hasta el día de hoy podemos conocer el símbolo como ese pescadito, como el símbolo del cristianismo. Pero también tenemos el símbolo de la cruz. Aunque algunos miran la cruz y solamente ven muerte, nosotros podemos saber que cuando observamos la cruz, no vemos muerte, sino que vemos esperanza en esa cruz. Vemos salvación en esa cruz, porque un día el Señor estuvo aquí en esa cruz, pero resucitó y ya no está en esa cruz está vacía, y por lo cual hoy podemos decir que esto es sinónimo de esperanza, es sinónimo de alegría por lo que Cristo hizo y por lo que Él venció en la cruz del Calvario. Pero también tenemos otro símbolo, que es el ancla. El ancla se dice que es parte de la cruz, pero al final se le colocó el ancla porque esta significa que es estar seguro, confianza y seguridad para los cristianos. Nosotros sabemos que el ancla
aunque es muy pequeña, es muy importante para los grandes barcos, ya que el ancla hace que el barco esté seguro, permanezca firme en donde el barco se necesita que esté. Y esto es lo que hoy para nosotros también podemos entender el ancla, que es un símbolo de nosotros de seguridad y de confianza en aquel que también nos mantiene firmes y seguros, y esto es en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Pero si nosotros vamos a la palabra de lo que significa el ancla, que es seguro y confiar, la seguridad o seguro en el diccionario significa firme o bien sujeto, que no falla o que ofrece confianza. Esta es la palabra que se nos dice en el diccionario para seguro. Pero si nosotros también observamos la palabra confiar, dice que es esperar con firmeza y seguridad, o depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene cualquier cosa. Esto significa tener confianza en alguien, depositar totalmente nuestra confianza en aquel que sabemos que tiene la capacidad de hacernos estar seguros y que podemos confiar plenamente en él. Así que el confiar es como esa ancla segura donde podemos estar firmes sin temor. Es donde nosotros podemos permanecernos, anclarnos en algo o en alguien, y podemos estar firmes sin importar lo que suceda, sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Amén. En el pasaje que nosotros leímos de Mateo nos dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Según la tradición judía, según lo que estaba antes sucediendo en el tema de los judíos, se dice que los rabinos o los que enseñaban en las sinagogas, estos hombres enseñaban puestos en pie y enseñaban a los que estaban allí acerca de la doctrina y acerca de lo que el Señor en cierto momento les enseñaba, los ministraba. Esto era lo que se solía hacer en los judíos allí en la sinagoga. Pero también dice que cuando un judío o cuando un rabino abría su boca, era porque iba a empezar a declarar o iba a empezar a enseñar cosas importantísimas, cosas muy valiosas, y por lo cual la multitud de las personas que estuvieran alrededor tenían que hacer silencio para escuchar las buenas enseñanzas de este gran hombre. Pero aquí el Señor dice en la palabra que subió al monte, pero se sentó. Según la tradición, era que cuando alguien iba a enseñar y se sentaba, era porque era la mayor enseñanza que se podía recibir de aquel maestro. Era la suprema enseñanza de la cual tenían que estar prestos sus oídos para escucharle atentamente. Y también dice que abrió su boca y les enseñaba, y podemos ver todo el capítulo 5, 6 y 7 que les enseñó el sermón de lo que se conoce el Sermón del Monte. Pero para nosotros entenderlo, era que cuando el Señor Jesús iba a enseñar esto, era porque no solamente era una enseñanza más, era una gran enseñanza de la cual no solamente los discípulos y los que estaban allí debían prestar atención, sino que esta enseñanza era supremamente importante, porque era lo que literalmente solía enseñar Jesús a sus discípulos. Pero dice que se sentó, era porque realmente era una gran enseñanza para nosotros también hoy. Y allí nos dice que esta enseñanza marcaba literalmente la vida de la persona por lo que tenía que hacer de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Básicamente era el centro de lo que Jesús solía enseñar, y por tal razón es la máxima importante de todas las enseñanzas que Jesús hizo aquí en la tierra. En el capítulo 7 de Mateo se nos dice, cuando el Señor está hablando de los dos cimientos, y nos dice: si ustedes oyen y hacen conforme a todas estas palabras,
les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos, tempestades, tormentas, pero no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Se nos dice que el Señor Jesús estaba diciendo: si ustedes hacen todo lo que les acabo de enseñar, ustedes van a poder permanecer firmes hasta el final. Por eso el Señor Jesús estaba declarando lo que era importantísimo que teníamos que tener presente hasta el día de hoy. Ahora bien, la primera enseñanza que el Señor nos dejó en su palabra era: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí dice que la palabra bienaventurados viene del griego makarios y significa feliz, dichoso o doblemente feliz. Entonces el Señor nos estaba diciendo: bienaventurado o doblemente feliz los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero entonces la palabra pobre, como yo les había enseñado el martes, en nuestro contexto significa o puede entenderse como pobreza extrema, o una persona que carece de cosas materiales, que está en momento de fragilidad y momento de necesidad. Pero eso no fue lo que quiso decir el Señor con esta parábola. La palabra pobre viene del griego tokos y describe al hombre que no tiene absolutamente nada, y para los judíos la pobreza llegó a significar pobre de cosas materiales. Por supuesto, acordémonos que el Señor Jesús estaba hablándole también a los judíos, porque dice que Él vino a los suyos. Entonces los judíos entendían en una parte que la palabra pobre era para aquellas personas que carecían de cosas materiales, pero más adelante llegó a significar esta palabra de no tener ayuda y que es oprimido por los pobres. Pero después se llegó a la interpretación, o se le dio un contexto diferente a la palabra pobre, y llegó a significar una persona que es humilde, que es indefensa y que ha puesto toda su confianza en Dios. Ahora bien, aquí en esta palabra pobre, si nosotros la miramos en el verdadero significado y lo que Jesús quería decirnos, era que era bienaventurado o doblemente feliz aquel hombre que reconoce su necesidad, que reconoce su incapacidad y su indefensión, y que ha puesto su confianza solo en Dios, ya que así puede estar seguro y confiado que pertenece al reino de los cielos. Amén. Esto es lo que quería decir el Señor con esta palabra. Es doblemente feliz aquella persona que pone su confianza en el Señor, sabiendo que no tiene la capacidad o es indefenso, y por eso necesita apoyarse, necesita al Señor, porque Él pertenece al reino de los cielos. Ahora, ¿por qué era tan importante esto para el Señor? Porque si nosotros vemos, fue el primer mensaje, la primera enseñanza que dio Jesús cuando estaba allí en el monte, cuando abrió su boca para enseñar las cosas importantes que quería enseñar. Él resaltó esa necesidad y esa incapacidad del hombre a tal punto que él tenga que poner su confianza en su Dios. Esto fue lo que primero resaltó el Señor, pero dijo: es doblemente feliz aquel que lo reconoce y confía en el Señor. Bueno, es menester entender que Dios desea que le creamos y que le obedezcamos a Él. Y durante las Escrituras nosotros podemos ver que al Señor le gusta más la obediencia que los sacrificios. Él le gusta más que se le obedezca que muchas cosas que podamos hacer o querer demostrar de la fidelidad que tenemos al Señor. A Él le gusta que le obedezcamos, pero también que le creamos, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? De esa forma como Dios lo está mandando, si no confiamos y estamos seguros en Él. En este mundo es difícil confiar porque
se nos ha engañado. A todos alguna vez se nos fue engañado. Se nos ha mentido. Hemos sido defraudados en muchas circunstancias de nuestra vida. Y nos cuesta poner nuestra vida en algo que no sabemos si estaremos seguros o no. Yo sé que a todos nos ha pasado alguna vez que somos un poquito como inseguros porque no confiamos en las personas. No confiamos en poner toda nuestra vida en algo que sabemos que quizás pueda suceder cosas que no queremos, que de pronto pueda dañar nuestras vidas si no confiamos. Y por supuesto, ¿cuánto más vamos a confiar en alguien que no conocemos y no vemos? Y esto es una realidad. Hoy en el mundo es muy difícil confiar, porque lamentablemente no tenemos esa capacidad de disponer nuestra vida por completo en algo o en alguien para decir confiamos plenamente en esto porque sé que esto me va a producir bien. Pero aquí el Señor nos está diciendo que verdaderamente vale la pena confiar en Él, porque aquel hombre que lo hace es dichoso, es feliz, porque pone su confianza en el único que tiene el poder de guardarnos y protegernos. Es el único que tiene la capacidad de bendecirnos, y solo en Él el hombre podrá estar seguro como el ancla que nos sostendrá firme hasta el final. Esto es lo que el Señor nos está diciendo, que no importa si no confiamos en los demás, mejor que no confiemos en las cosas de este mundo, mejor que no confiemos en las cosas pasajeras de este mundo, porque vale la pena y es feliz aquel hombre cuya confianza solamente está puesta en el Dios Todopoderoso. Amén. Y muchos hombres de la fe en algún momento necesitaron reconocer que eran indefensos, que necesitaban a Dios, y por supuesto pusieron su confianza en Él. En el pasaje que nosotros conocemos muy bien, el de Daniel, este hombre era un hombre que conocía al Señor, pero que puso su confianza en Dios. Y en el momento más frágil de su vida, en el momento donde sus enemigos se han levantado para destruirlo, fue en ese momento donde dijo: voy a confiar en el Señor, porque sé que en Él voy a encontrar no solamente la felicidad que necesito, sino que voy a encontrar refugio seguro. Y por supuesto, después de que Daniel sufrió todos esos ataques, fue puesto en el foso de los leones, el Señor lo libró, lo bendijo, lo puso muy en alto, porque confió en el Dios a quien servía continuamente. Esa es la confianza que Dios está queriendo que nosotros depositemos. Total confianza en Dios, sin importar las pruebas que estemos empezando a experimentar, lo que estemos viviendo en este momento. Amén. Pero también encontramos a Sadrach, Mesach y Abednego, estos jovencitos que fueron exiliados, que estaban en una nación pagana y que decidieron buscar al Señor y ser determinados por Él, también sufrieron en un momento determinado. Se dice que ellos en un momento se enfrentaron al rey porque no quisieron adorar a la imagen que él había hecho y que había puesto para que todo el mundo la adorara. Y a pesar que estos hombres fueron allí delante de la presencia del rey y sabían que podían perecer en ese momento, ellos dijeron: sepas, oh rey, que no vamos a adorar a la imagen y tampoco nos vamos a inclinar a ella, porque nosotros confiamos y esperamos en nuestro Dios, porque nos librará. Y si no nos libra el Señor, sepas, oh rey, que no lo vamos a hacer. Y esto le produjo que los metieran en el horno de fuego. Y allí el Señor los libró, los sacó de este horno de fuego y los bendijo. Y sus enemigos fueron puestos en ese horno de fuego. Y el Señor los puso en un lugar de honra, porque confiaron en su Dios en el momento que estaban desamparados, en pocas palabras, que ellos mismos no podían sostenerse o no podían hacer algo para cambiar las circunstancias. También podemos hablar de David, este hombre que fue perseguido hasta por el rey Saúl, a quien este hombre estaba sirviendo, y durante muchos años fue perseguido, escarnecido, se burlaron de él.
Pero este hombre siempre confiaba en el Señor, y lo podemos ver a lo largo de los salmos que escribió, que siempre depositaba su confianza en el Señor, que reconocía la necesidad que tenía por él, y sabía que este hombre, a pesar que había matado a Goliat, a pesar que era un hombre valiente, siempre tenía esa necesidad, esa humildad de reconocer que sin Dios no podía continuar, y confiaba plenamente en el Señor. Y en todas las circunstancias el Señor lo libró, le dio la victoria, y el Señor lo bendijo en gran manera. El rey Ezequías igualmente. En un momento llegó el enemigo de Siria, de los asirios, el rey Sennacherib, a invadir a toda Judá. Y se ve por las escrituras que este rey era muy poderoso, porque ninguna de las naciones alrededor lo habían podido dañar ni destruir. Este hombre, en todo lo que empezaba a hacer, hacía daño, destrucción, y no había quien ni poder humano que lo pudiera detener. Decide invadir a Judá y decide enviar cartas amenazadoras diciendo que no había ningún Dios, ni siquiera el Dios a quien el rey Ezequías confiaba, que lo podía librar. Entonces el rey Ezequías, frustrado, el rey Ezequías atemorizado, cogió las cartas amenazadoras de este rey y fue al templo y las levantó y le dijo: Señor, escucha mi clamor, confiamos en ti porque solo en ti podemos estar seguros. Y por supuesto el Señor desbarató al ejército de Sennacherib, destruyó a este rey por completo y le dio victoria total, porque Ezequías confió en el Dios Todopoderoso, aún en el momento que, aunque era un rey, supo que necesitaba de la ayuda de su Señor, supo que necesitaba la ayuda y la intervención del Dios Todopoderoso, y por eso el Señor le dio la victoria que estaba necesitando. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y sabemos que no somos nada sin el Señor, nunca seremos avergonzados. Seremos dichosos porque el Dios en quien hemos creído nos salvó, nos rescató, nos libró y nos dio la victoria que necesitábamos o que vamos a necesitar en cualquier momento de nuestra vida. Amén. Dichoso, doblemente feliz, aquel que confía en el Señor. Y yo les puedo decir, amada iglesia, no hay nada mejor que en confiar en el Dios que todo lo puede, en el Dios Todopoderoso. Pero en ocasiones es tan difícil la prueba o la dificultad que es complicado confiar. Cuando apremia la necesidad económica, cuando está latente la enfermedad de nuestras vidas, y nunca es fácil poner la vida en alguien, nunca es fácil dejar que otro actúe y solucione nuestras dificultades, porque en esos momentos es donde a veces nos encontramos más solos que nunca. A veces en esos momentos difíciles es donde nos agobia tanto la adversidad que nos faltan las fuerzas para continuar, que sentimos que no podemos y que lamentablemente nos va a tocar tirar la toalla porque es tan dura la prueba que no hemos podido salir de ella, o no hay poder humano que nos pueda ayudar en las circunstancias que estamos. Pero yo les digo, amada iglesia, si nos decidimos a poner nuestra confianza en Dios, vamos a ser bendecidos y doblemente felices. Esa confianza es reconocer que necesitamos de ese Dios poderoso en todo momento de nuestras vidas. Esa fe que ponemos en Dios es una confianza como el ancla que nos arraiga el Señor, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Y por supuesto, nuestra crianza y las circunstancias de la vida sí o sí nos ha hecho que tratemos de ser más fuertes, que pensemos que nos toca levantarnos y nos toca seguir adelante a pesar de las dificultades.
que se nos enseñó que necesitamos velar por nosotros mismos y ser fuertes sin esperar ayuda de nadie. Se nos ha enseñado que no debemos doblar el brazo ni dejarnos vencer de las adversidades que puedan surgir en nuestra vida. Y no es que esté mal, pero esto ha condicionado tanto nuestra vida que ya no ponemos nuestra confianza en Dios, sino que tratamos de solucionar los problemas por nosotros mismos. Porque pensamos que nosotros mismos tenemos que hacer y tenemos la posibilidad o la capacidad de hacer que las circunstancias se esfumen y que todo lo que está pasando ya no siga sucediendo y poder tener la victoria por nosotros mismos. Se nos ha enseñado que nosotros mismos tenemos que trabajar y trabajar para conseguir las cosas que necesitamos. Y aunque no esté mal, pero esto ha condicionado tanto nuestra vida que lamentablemente ya no confiamos ni decidimos poner nuestra vida delante del Señor. Pero hay un momento que llega cuando la prueba y cuando está latente tan duro los enemigos que pareciera que son tan imposibles de derrotar, y es ahí donde nos damos cuenta cuán frágil somos y cuán débiles somos. Y eso me tocó vivirlo también a mí. En algún momento de nuestra vida siempre nos llega ese momento donde nos decimos: el fuerte que supuestamente yo era, el independiente, el que no necesitaba confiar o depositar la confianza en alguien, no está. Porque es tan duro lo que estoy pasando, o es tan inseguro lo que estoy viviendo, que yo no puedo y necesito la ayuda de alguien. Necesitamos entender, amada iglesia, que por más fuertes que seamos, por más fuertes que nos parezcamos o que nos sintamos, necesitamos la ayuda de alguien. Y por eso yo les digo, amada iglesia, que esa condición de fragilidad, esa condición de debilidad, es la mejor que nosotros podemos estar. Porque es allí donde nosotros reconocemos que necesitamos de un Dios y que debemos poner nuestra confianza solamente en Él. Cuando decidimos entender que Dios es el todo suficiente para nosotros, es cuando vamos a poder vivir felices, porque sabemos que estamos seguros en Dios y nada nos podrá hacer daño. Es en ese momento cuando nosotros vamos a estar confiados, porque hay un Dios todopoderoso que, a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de nuestra indefensa vida, tenemos al Dios que todo lo puede, que nos va a guardar, que nos va a librar, que nos va a bendecir y que podremos ser felices porque pusimos nuestra confianza en el Dios todopoderoso. Amén. Cuando estamos en esa situación de debilidad y cuando no podemos con la situación, debemos confiar en ese Dios todopoderoso. Debemos reconocer que necesitamos de nuestro Señor, y es allí donde nosotros podemos ver la victoria, la respuesta, porque Dios nos dará lo que necesitamos para enfrentar la situación, para pasar al otro lado, para poder vencer la adversidad. Y es allí donde nosotros podemos experimentar lo que Jesús nos dijo hace 2000 años: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Doblemente felices son ustedes aquellos que confían en Dios. Son aquellos que ponen su confianza y saben que necesitan en todo momento al Dios todopoderoso. Amén. Cuando nosotros experimentamos eso, no solamente encontramos la felicidad, como lo dice la Biblia, Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y a los cansados. Los jóvenes se cansan, pero por más fuertes que sean. Pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Aquellos que confían en el Señor, por más débiles y cansados que estén, dice la Biblia que el Señor les dará esas nuevas fuerzas para que continúen, para que alcen alas como las águilas y podrán seguir adelante y podrán llegar a la meta en el nombre de Jesús, porque Dios está con ellos. Amén. Pero también dice la Biblia,
Cuando el rey David estaba orando en medio de la dificultad, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando nosotros ponemos esa confianza en el Señor, cuando necesitamos la ayuda del Señor, Él escucha lo que nosotros hablamos, Él escucha nuestro clamor y vamos a ser libres de esa angustia, vamos a ser libres de esa opresión, porque somos dichosos aquellos que confiamos y ponemos toda nuestra vida delante de nuestro Señor. Pero también dice, benditos sean aquellos que solo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla de un río, extienden sus raíces hacia el oriente, el calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes, todo el año dan fruto. Esto es lo que quiere que nosotros, Dios, entendamos, que cuando confiamos en el Señor, no solamente somos dichosos, sino que también vamos a poder ser bendecidos. Todo lo que emprendamos vamos a prosperar, porque cuando confiamos en el Señor, hay una ancla segura que nos hace permanecer firmes, en medio de la prueba, y es donde vamos a poder ver la victoria que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Amén. Así que la conclusión de todo esto es que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, vamos a ser felices, vamos a ser bendecidos, vamos a ser protegidos, vamos a ser prosperados, vamos a ser libres de todas las angustias y tendremos esas nuevas fuerzas para continuar. Aunque parezca que no podemos con las circunstancias, aunque parezca que las fuerzas se están acabando, cuando ponemos y decidimos dejar nuestra confianza en el Señor, vamos a ver la fortaleza de nuestro Señor a nuestro favor. Amén. Por eso el Señor se sentó a dar su enseñanza, la más grande enseñanza que podía dar a sus discípulos, y abrió su boca diciendo, son doblemente feliz aquel hombre que pone su confianza en Dios, que reconoce su necesidad, su incapacidad y su indefensión, porque ha confiado en Dios y pertenece al reino de los cielos. Así que hoy, amada iglesia, el Señor nos está diciendo, confiemos plenamente en el Señor, porque son bienaventurados, son doblemente felices aquellos que ponen su confianza en el Dios Todopoderoso, y viene esa bendición que pertenecemos al reino de los cielos. Así que hoy, amada iglesia, tomemos una decisión. No sé por qué situación estemos viviendo, no sé qué necesidades tengan ustedes, no sé cuál sea lo que apremia en sus vidas, pero yo les digo una cosa, amada iglesia. Si ustedes deciden hoy poner su confianza en el Señor, ser como lo dijo Jesús, pobres en espíritu, que saben que necesitan del Señor, que saben que son incapaces y necesitan de la ayuda del Señor, y confían plenamente en Dios, van a ser doblemente felices, y el Señor se va a manifestar a su favor. El Señor se va a levantar, va a rugir y va a darles la victoria, y van a estar como esa ancla seguro, protegidos, seguros, porque confiaron en el Dios a quien ustedes han creído. Amén. Así que vamos a orar, amada iglesia, y vamos a decirle al Señor que vamos a confiar en Él. Él le gusta que confiemos en Él. Él le gusta que confiemos en Él. Y es un beneficio grande para nosotros, y es que vamos a ser doblemente felices. Así que vamos a adorar al Señor, vamos a ponernos de pie y vamos a decirle, Señor, ese eres tú, grande y poderoso, Señor. No hay un Dios tan maravilloso en quien nosotros podamos confiar y estar seguros, Señor. No hay un Dios tan maravilloso en donde podamos depositar nuestra vida delante de Él, porque en Él estaremos seguros, porque en Él estaremos confiados, porque no hay nada que nos vaya a hacer daño, porque pusimos nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Mi corazón, creo en tu palabra. Creemos en ti, Señor. Espero en ti, renuévame con tu
venimos delante de ti, Señor. Ante tus pies, rendido te adoraré. Gracias te doy, Espíritu de Dios. Gracias porque en ti, Señor, podemos encontrar esa paz que necesitamos. Porque podemos encontrar la seguridad para nuestras vidas, Señor. Tu presencia en mí, guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo Aleluya, Señor Jesús. Venimos delante de ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Hoy decidimos poner nuestra confianza en ti, Señor. Sé que lo que está viviendo nuestra vida, nuestro alrededor es duro, Señor. Pero hoy reconozco, Señor, que te necesito. Reconozco que no puedo seguir si no estás conmigo, Señor. Reconozco que soy incapaz de continuar si no estás conmigo, Señor. Vamos, díselo al Señor, yo confío en ti. Voy a confiar en ti sin importar lo que esté sucediendo en nuestras vidas, Señor. Porque sé que estaré seguro en tus brazos, Señor. Sé que estaré seguro en ti, Señor. Que tú nunca me vas a dejar. Que tú nunca me vas a abandonar. Que tú nunca me vas a defraudar, Señor. Porque son doblemente feliz aquel que confía solamente en ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Que te doy gracias, Espíritu de Dios. Gracias te doy, Espíritu Santo.
Hoy decidimos poner nuestra confianza en ti, Señor. Hoy decido poner nuestra confianza en ti, Señor Jesús. Pon tu familia delante de Él. Pon tus hijos delante de Él. Confía que el Señor va a cuidar de tus hijos. Confía que el Señor va a hacer un milagro en tu vida. Confía en el Señor, que el Señor va a cuidar de tu vida. Aún en la vejez, Él es el que cuida de ti. Es el que tiene cuidado de ti. Solamente confía plenamente en Él. Confía que tu matrimonio se va a restaurar. Confía que tú te vas a sanar. Pon tu confianza solamente en Él, porque Él es el que tiene cuidado de cada uno de ustedes. Él es el que tiene cuidado de ti. Así que díselo al Señor: pongo mi confianza solamente en ti, Señor. Te entrego lo que más amo. Te entrego mis sueños, Señor. Te entrego mi futuro, precioso Jesús. Confío en ti, porque en tus manos estaremos seguros, Señor. Porque el que habita bajo la sombra de las alas del Altísimo, el Omnipotente, estará seguro, morará seguro, porque Dios está guardándole. Dios está allí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Doblemente feliz eres tú, porque Dios está contigo. Doblemente dichoso eres tú, porque has puesto tu confianza en el único que tiene el poder, al único y soberano Dios, en el nombre de Jesús. Y a Él sea la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos porque podemos confiar en ti, Señor, y en ti podemos estar seguros como esa ancla segura, irremovible, porque tú estás, Señor, con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a ese Dios todopoderoso en quien podemos confiar plenamente y estaremos seguros porque Él cuida de nosotros. Amén. Amén. Así que, amada iglesia, vamos a confiar en el Señor. Vamos a poner nuestra confianza solamente en Él, porque Él es bueno.